Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. ¿Cómo están? ¿Bendecidos? Amén. La gloria sea para nuestro Dios. Qué bueno. Les invito, hermanos, que se pongan de pie, que abran sus escrituras. Ahí, hermanos, en Jeremías, capítulo 18, versículo 8. Jeremías, capítulo 18, versículo 8. Me indica con un amén cuando lo tengan. Vamos a estarlo leyendo juntos, hermanos, a una sola voz. Dice así su bendita palabra: pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Vamos a orar en esta tarde. Bendito y buen Dios, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias porque nos has permitido, Señor, estar también en esta segunda parte, porque tú, Padre, has sido bueno con cada uno de nosotros, con nuestra familia, Señor, y aún con nuestras amistades y vecinos. El día de hoy, Padre, te pedimos que sea tu Espíritu Santo quien tome el control, que sea Él quien hable a través de mi boca y que sea Él también que traiga convicción a cada corazón, en lo personal y a mis hermanos también, pero también, Señor, que sea Él quien ponga convicción, Señor, a aquel hermano, a aquella persona que también nos está escuchando, Padre. Te pedimos que tu presencia sea con cada uno de ellos y que sea tu Espíritu Santo, Señor, aún ahí recordándonos esta palabra día a día, Padre. En el nombre de Jesús, te damos la gloria y la honra porque tú eres bueno para siempre, Señor. Amén y amén. Sí, hermano, puede tomar su asiento. El día de hoy traigo esta predicación bajo el tema de una oportunidad más. Amén. ¿Cuántas oportunidades hemos tenido en nuestra vida? ¿Verdad? No sé, a mí me hace recordar como cuando estuvimos en la escuela, que a veces no cumplíamos con alguna tarea y a veces le decíamos a la maestra o al maestro: déme chance, déjeme y lo hago, ¿verdad? O a veces llegábamos a la escuela y aún cuando no teníamos la tarea aprovechábamos ese tiempo que todavía no llegaba la maestra. No sé si ustedes pasaron por ese momento. Yo en lo personal sí lo pasé varias ocasiones, ¿verdad? Y decía: ay, gracias a Dios, una oportunidad más de poder entregar la tarea, aunque no era la forma correcta, ¿verdad? Porque a veces teniendo el tiempo de poder realizarla, no lo hacía, sino que al contrario utilizaba ese tiempo para hacer otras cosas que en lo personal me traía satisfacción, como ir a jugar, como poder ver una película, ¿verdad?, en la televisión, o poder pasar en las redes sociales en lo personal. Yo no sé, tal vez en su vida, ¿verdad?, que habrán hecho en esos momentos donde en lugar de hacer una tarea hicieron algo más. Aunque después, ¿verdad?, a veces no siempre salían las cosas como queríamos, porque a veces nos descubrían y, ay, Dios mío, venía la consecuencia por parte de nuestra madre, padre, es más, hasta los maestros. Y precisamente, bueno, el día de hoy les traigo a este hombre, ¿verdad?, llamado Jonás. Este hombre que, bueno, dice que Dios le habló. Te invito a que vayan ahí a Jonás, el libro de Jonás. Está ahí después de Abdías y antes de Miqueas. ¿Okay? Ahí está Jonás. Dice, ¿verdad?, que Dios le habló a Jonás, ¿verdad?, y le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. El Señor le hace un llamado, le da un trabajo, y lo primero que él hace es levantarse y huir, ¿verdad? Él realmente no quería hacer ese trabajo. Esa gran ciudad llamada Nínive era famosa pero por su maldad. Esa ciudad de Nínive dice, ¿verdad?, que esa ciudad era sumamente sanguinaria, tenía la reputación, ¿verdad?, de que no tenían piedad hacia las personas, no tenían piedad hacia sus presos, eran aquellos llenos de crueldad en su corazón. También, bueno, esta ciudad estaba llena de la idolatría. Por eso el pecado que tenía esta ciudad llegó hasta Dios, porque era grande, ¿verdad? Pero me llama la atención también, ¿verdad?, Jonás, que aunque no quiso, ¿verdad?, quiso huir de la presencia de Dios. Se le olvidó que nuestro Dios es omnipresente, que es omnisciente y es omnipotente. ¿Qué quiere decir esto? Que Él lo sabe todo, tiene el control de todo, pero también está en todo lugar. No podemos huir, dice ahí, ¿verdad?, en Salmo 139,
del 7 al 10, dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Pero fíjense en este, en el 10. Dice: si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano. Y sabe, cuando él huye, ¿verdad? Cuando él quiere ir a Tarsis, dice que va a Jope, ¿verdad? A poder ahí comprar un pasaje ahí de nave para ir a Tarsis. Pero dice que cuando se sube a la barca, ya estando en el mar, se vino una gran tempestad. Es decir, que Dios estaba presente en ese mismo lugar. Donde Jonás se quería escapar, ¿verdad? de ese mandato de Dios, ahí estaba. Pero dice que la tempestad fue tan grande que pensaron que la barca se iba a quebrar porque era demasiado. Entonces dice que los marineros tuvieron gran temor por lo que estaba pasando y se pusieron a meditar en ellos, porque dice que dijeron: bueno, ¿a causa de quién vendrá todo esto? Y ellos empezaron a echar suertes, ¿verdad?, para ver quién era Dios. Pero Jonás dice que estaba dentro de la barca, pero estaba dormido. Mientras todo esto acontecía, él estaba dormido, sin preocupación, ¿verdad? Entonces lo levantan y le dicen: hey, dormilón, ¿verdad?, levántate. Y volvieron, a echar suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Aleluya. Y le dijeron: bueno, en pocas palabras, ¿tú quién eres? ¿Verdad? ¿De dónde eres? ¿De qué pueblo eres? Y él mismo dice: bueno, soy hebreo, sirvo al Dios que creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Entonces ellos se dieron cuenta de que Jonás estaba huyendo de la presencia de ese Dios. Ese Dios que creó los cielos y la tierra, ¿verdad?, tenía el poder de todo. Ellos lo entendieron, y aparte porque Jonás mismo les dijo, ¿verdad?, que él estaba huyendo de la presencia de Dios. Pues dijo: bueno, ¿qué hacemos entonces para que esto se calme, verdad? Y Jonás le dice: tírenme o tómenme y échenme al mar. Pero estos hombres, realmente las intenciones que podemos leer allá en Jonás 1, ¿verdad?, no era de echarlo, porque dice que todavía ellos trabajaron para poder hacer volver la nave a tierra. Sin embargo, no pudieron, porque el mar estaba embravecido. Y más iba contra ellos. Entonces decidieron tomar la palabra que Jonás había dicho, y empezaron a clamar a ese Dios de Jonás, a ese Dios que no conocían, ¿verdad? Dice que empezaron a clamar a Jehová y dijeron en el 14: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Dice en el 16: y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. ¿Sabe? Yo meditaba en esto y yo decía: estos hombres tienen algo. Estos hombres, yo creo que tuvieron más obediencia en ese momento que Jonás mismo. Porque aunque meditaron, ¿verdad?, e hicieron conforme Jonás había dicho, creyeron que realmente al echarlo al mar, Dios iba a tener misericordia. Pero ¿sabe? Me gusta más porque dice precisamente acá: y ofrecieron a Jehová sacrificio, hicieron votos. Es decir, tenían esa confianza en que algo iba a suceder. Y mientras yo meditaba, yo decía: bueno, estos hombres, ¿verdad?, que no conocían a Dios, tuvieron esa obediencia. Y Jonás conociendo, Jonás sabiendo quién era Dios, no lo hizo. Pero vemos que Dios tenía preparado algo para él, porque él estaba ahí también en el mar. Él preparó un gran pez, y ese pez tragó a Jonás. Tuvo que pasar 3 días y 3 noches en el vientre de ese pez, yo creo que para meditar, ¿verdad?, de todo lo que había acontecido, para meditar sus acciones, para que él
tuviera ese tiempo de poder arrepentirse. Y realmente me gusta, ¿verdad?, que ahí en Jonás capítulo 2, versículo 8 y 9, en su oración, dice lo siguiente: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Él sabía lo que él había hecho. Porque cuando dice siguen vanidades ilusorias, algo que no tiene valor, y pierden la misericordia. Él se dio cuenta que esa misericordia que él sentía que le había perdido, Dios se la podía dar, porque él clamó aún en esos 3 días. Pero sabe, termina diciendo, la salvación es de Jehová. Él tenía la esperanza, sabía que Dios es un Dios clemente y misericordioso, y que podía hacer algo para él, ¿verdad? Porque él estaba arrepentido, y Dios supo todo esto. Dios lo vio el arrepentimiento que había en Jonás. ¿Y sabe qué hizo? Dice que mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en piedra. Pero no se acaba ahí, sino que le volvió a hablar y le dijo, ve a Nínive, al mismo lugar donde Jonás no quería ir, lo volvió a mandar. Dijo, cuando estés ahí, yo te diré qué vas a hablar. O sea, ¿qué mensaje vas a dar? Jonás fue, dice que era largo, era de 3 días, ¿verdad? Y en el primer día de camino, él empezó a dar el mensaje. ¿Y cuál era el mensaje que Dios le había dado? Era este: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Era juicio. Esta palabra, ¿verdad? Nínive sería destruida. A causa de la maldad que ellos habían hecho, ahora iba a ser destruida. Jonás empezó a hacerlo, pero yo creo, ¿verdad?, que tal vez Jonás, en lo personal, creo que Jonás tal vez no quería ir. ¿Por qué? Porque tal vez temía que Dios tuviera misericordia de este pueblo. Este pueblo que, como les mencioné al principio, estaba lleno de maldad, eran crueles, muchos le tenían miedo. Y solamente escuchar esta ciudad, dicen que era la gran ciudad, causaba terror. Sin embargo, pues él tuvo que obedecer a la palabra en la segunda oportunidad que Dios le dio. Y sigue diciendo, ¿verdad?, que ahí en el 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Es decir, que ellos al escuchar el mensaje inmediatamente hicieron algo, creyeron, no estuvieron dudando, reconocieron lo que había en su corazón, reconocieron las acciones que ellos habían tenido, ahora sí que reconocieron las actitudes que había dentro de ellos, lo reconocieron. Ahora, no solamente las personas adultas, no dice que hasta los más pequeños, es decir, en totalidad. Pero sigue diciendo el 6, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua. Es decir, que hasta el mismo rey creyó a tal mensaje y accionó, hizo algo, no solamente por él mismo, sino que todavía mandó e hizo un mandato. ¿Para qué? Para que todo el pueblo y hasta los animales hicieran esa ayuda. Y me gusta porque en el 9 dice, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? El mensaje era de juicio, no les habían dado esperanza, no les dijeron, hey, si te arrepientes, Nínive, Dios no va a hacer esto. No dice, solamente dijo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Sin embargo, ellos hicieron creer que ese Dios podía tener misericordia. Por eso, en 40 días estuvieron ayunando, estuvieron en cilicio, estuvo en cenizas, se humilló, se arrepintió, reconocieron, hasta el mismo rey supo de lo que estaba pasando. Es más,
en el 8 dice, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Sabían lo que habían hecho. Sabían cómo estaban viviendo. Pero aún así decidieron creer. Creer que ese Dios iba a tener misericordia de ellos. Hubo ese arrepentimiento que no duró un día. Pudieron haber dicho, no, pues vamos a ver el primer día y después el segundo, a ver qué. No, fueron fieles, permanecieron en esa ayuno. Y hubo una respuesta. Dice que Jehová, Dios, se arrepintió de lo que él iba a hacer, porque él vio el arrepentimiento que había en su corazón. Y saben, la palabra arrepentimiento es el pesar, el remordimiento o dolor sentido por haber realizado o dejado de hacer una acción. Pero también dice que esto implica reconocer un error con la voluntad sincera de asumir las consecuencias, enmendarlo y cambiar de conducta o mentalidad hacia una dirección opuesta. Mentalidad, un corazón sincero, voluntad sincera. Ese arrepentimiento lo tuvo Nínive. Jonás, en la segunda oportunidad, ¿verdad?, que Dios le dio, tuvo el arrepentimiento. Pero si seguimos leyendo, ¿verdad?, en el capítulo 4, nos habla que Jonás, al ver lo que Dios hizo, él se molestó, él se enojó. Dice ahí en el 2, dice, lloró a Jehová, o sea, Jonás oró a Jehová, y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes de mí. Y seguimos leyendo, dice que tanto fue su enojo, dice que hasta la muerte. Él quería morir, prefería 1000 veces morir. Y yo digo, bueno, entonces, ¿en su corazón qué hubo? ¿Estuvo realmente el arrepentimiento? ¿Realmente conocía a Dios? Porque sabía cómo era Dios. Sabía cómo era el corazón de Dios. Sin embargo, para él pesaba más la maldad que hizo Nínive que lo que Dios hizo. Y con esto que quiero decir, que hoy el Señor a cada uno de nosotros nos da esa oportunidad. Nínive no tenía esa posibilidad, pero sin embargo Dios se la dio. Dios le dio esa oportunidad de que Nínive siguiera aún de pie. Es cierto, después dice que en 150 años, ¿verdad?, fue destruida, pero por causa de que no fue por Dios, sino porque ellos volvieron a los malos caminos. Pero me gusta porque dice que este pueblo, Nínive, no sabía discernir ni entre su derecha ni su izquierda. No conocían, no sabían. Solamente tuvieron que recibir el mensaje al escuchar por primera vez ese mensaje, que no vino a hablar de amor, no vino a hablar de misericordia, no vino a hablar de reconciliación. Sin embargo, atendieron. Yo meditaba cuántas veces nosotros hemos escuchado mensajes de parte de Dios, cuántas veces hemos escuchado las predicaciones, cuántas veces hemos estado en campañas, cuántas veces hemos visto hasta un programa de televisión o en las redes sociales, en imágenes, es más, testimonios de los vecinos de lo que Dios ha hecho, o milagros que nosotros mismos hemos visto en nuestra vida propia. Sin embargo, a veces nos hacemos sordos y no queremos escuchar, o dudamos de que realmente nuestra vida pueda ser, así que perdida, que nuestra vida se pierda. ¿Sabe? Dios sigue hablando a su pueblo, sigue hablándonos a cada uno de nosotros. No cesa de hablar. Aún estamos en este tiempo de gracia en el cual es una oportunidad. ¿Por qué? Porque nosotros, dice que la paga del pecado es muerte, entonces hubiéramos muerto. Sin embargo, en su amor vino Jesús a tomar ese lugar por nosotros. Él pagó el precio que era.
Dice ahí en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero sigue diciendo más, la dádiva de Dios es vida eterna. O sea, no solamente vino a pagar el precio, sino que vino a darnos vida eterna como un regalo. Es decir, la oportunidad que ahora tenemos. No seamos como Jonás, que aún conociendo, hizo lo que quiso. Seamos como Nínive, que accionó a la primera. Tal vez, si alguna persona, ¿verdad?, está prestando atención y dice, es que yo he hecho muchas cosas en las cuales creo no tener perdón, o creo que Dios no me mira, o tal vez Dios no se alegre de mí. Dios nos llama al arrepentimiento. Dice en Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es decir, tenemos ese camino libre para nosotros, el arrepentimiento. Yo creo que cada uno hemos visto cómo nos ha guardado, cómo nos ha cuidado, cómo nos ha guardado tanto que ha evitado hasta accidentes que lamentablemente tal vez no pudiéramos seguir con vida. Nos ha sanado, hemos visto cómo ha tratado a nuestra familia, cómo Él realmente ha tenido misericordia y ha tenido piedad por nosotros. Lo hemos visto. Y si lo hemos visto, ¿por qué no creer en esa salvación? ¿Por qué no creer en Él? ¿Sabe? Dice que cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en los cielos. No hay tristeza, ¿verdad? No hay enojo, al contrario, hay gozo, hay alegría, hay fiesta en los cielos. Probablemente puede, ¿verdad?, que alguno de nosotros, tal vez aún estando aquí presentes, aún asistiendo, ¿verdad?, a la iglesia, tal vez también dudamos de nuestra salvación. Porque puede pasar, ¿verdad?, que dudemos de lo que nosotros estamos pagando. Si en verdad hemos creído, ¿no? Y hoy yo te aconsejo, te invito, ¿verdad?, a que tomes la decisión. Si tú dudas, es porque realmente no estás seguro de lo que, o de la decisión que ya tomaste. Es necesario meditar y examinar nuestro corazón para ver qué hay dentro de él. Dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por usted, Cristo murió por mí, Cristo murió por todos. Aún aquella persona que ha cometido un gran crimen, aún Cristo murió por esa persona. ¿Sí? Si a veces creemos que Dios no nos puede perdonar por algún pecado que nosotros decimos, no, pues es que aunque sea pequeño, para Dios el pecado es pecado. ¿Amén? Pero si Dios es amplio en perdonar a aquellas personas que han sido crueles, ¿cómo no lo será con nosotros? Esta ciudad era grande en pecado. Dice que llegó hasta donde estaba. Y nosotros, hermanos, aunque nosotros queramos esconder tal vez lo que hagamos o el pecado que estemos cometiendo, tenga en cuenta que Dios es omnipresente. Así como lo leíamos ahí en Salmos 139 del 7 al 10, dice que ahí está. Siempre lo está. Y aún si en nuestra mente dirás, yo no peco, yo no acciono, pero en nuestra mente puede haber también pecados, maquinando, porque la mente trabaja bastante. Y aún en nuestra mente puede haber muchas cosas, pero también Dios lo sabe, porque Él es omnisciente. Es decir, lo sabe todo. No podemos escondernos, ni porque conocemos, ni por los aquellos que no conocen. Dios nos mira a todos. Pero para todos está la oportunidad, para todos está la salvación. Por eso en esta tarde yo les invito que tomen una decisión, pero también no solamente se queden como estos hombres ahí en Jonás, capítulo 1, versículo 14. Estos hombres
Le dice, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, y ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y dice en el 16, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Yo veía, y en este no dice que siguieron clamando, dice que hicieron votos. Lamentablemente, a veces sucede que nosotros llegamos a hacer solamente promesas a Dios, promesas temporales. A veces decimos, no, yo por agradecimiento, por temor, voy de vez en cuando, asisto a una iglesia, de vez en cuando escucho la palabra, de vez en cuando obedezco. Pero ese de vez en cuando lo estás haciendo a la manera tuya, no a la manera de Dios. Estos hombres no hablan, ¿verdad?, de qué fue lo que más pasó con ellos. Solamente dice que hicieron sacrificio e hicieron votos, pero no habla más de ellos. Si usted está en esa situación, si nosotros estamos en esa situación, tomamos una decisión, porque para Dios es un sí y es un no. No es un tal vez ni más o menos. Es al 100 o al 100. No hay más. Porque la oportunidad que Él te da no te la da medias, te la da completa. La salvación te la da completa. Es gratuito, no te pide. No te pide que pagues y tampoco hagas obras, porque no. Él solamente lo hizo gratuito. Y gratuito quiere decir al 100%. No seamos como Jonás, ¿verdad?, que aún sabiendo hizo lo que quiso. Pero sigue diciendo ahí en el capítulo 4, en el versículo 3, dice, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella, a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió a la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Aquí habla de la gran misericordia y del amor que Dios tiene con nosotros. Él nos creó, Él nos formó, Él nos hizo conforme a su imagen y semejanza. Yo creo que yo lo puedo ver, ¿verdad?, al menos aquí en la terrenal, a un padre o una madre cuando ve a su hijo, lo ama demasiado, porque ellos lo consiguieron, ellos lo tuvieron, ellos lo vieron crecer, y por más mal que se porte el niño, los padres le siguen amando de la misma manera. Lo siguen corrigiendo, pero su amor sigue estando intacto. Así Dios con nosotros. Así es Dios. Él nos creó. Somos sus hijos. Por lo tanto, tiene esa misericordia con nosotros. Somos sus hijos porque hemos creído en Él. Hemos creído en su Hijo. Hemos recibido el sacrificio. Por ello somos sus hijos. Pero si tú
tu vecino que nos estás escuchando, tú dices, es que yo no he creído, hoy te invito, ¿verdad?, a que tú también lo recibas como tu Señor y tu Salvador. No esperes más, no te justifiques en diciendo, es que yo soy un pecador. Eso no servirá de justificación cuando Él venga nuevamente. El hecho de que tú digas, soy un pecador y seguiré pecando porque así es mi vida y así moriré, créeme, nada bueno te traerá. Sin embargo, Dios te sigue hablando para que tú puedas entrar en este gozo, para que tú puedas recibir la salvación, porque Él no te la quita, Él te la ofrece, Él te la da, porque Él te ama y porque quiere lo mejor para ti. Así que yo te invito a que tú tomes la decisión, si estás ahí en tu casa, si estás afuera en el patio, si estás cerca de aquí, si nos estás viendo a través de la pantalla, ¿verdad? Y has visto el amor que Él ha tenido, has visto, ¿verdad?, tantas veces que Él te ha hablado, has visto, ¿verdad?, su misericordia, has visto su grande amor, has visto que aún el mal que tú haces, Él te sigue bendiciendo y te sigue fortaleciendo, lo has visto. Entonces sabrás que Él habla en verdad. Sí, hermanos, yo les invito a que se pongan de pie. Recordemos, ¿verdad?, que meditemos cada día nuestras vidas, meditemos cada día nuestro corazón, porque cada día podemos nosotros caer también. Jonás, al no querer obedecer, cayó en una consecuencia. Tuvo que pasar y ver casi su propia muerte, y no lo supo valorar, porque después de que Dios tuvo misericordia con él al sacarlo de ese gran pez, él seguía prefiriendo después la muerte, cuando él pedía la vida. Cada día es una oportunidad de poder arrepentirnos, pero que ese arrepentimiento sea sincero, que ese arrepentimiento venga desde nuestro corazón, que ese arrepentimiento no sea solamente lágrimas, sino que sea acciones, y no una acción temporal, sino una acción permanente, porque ese es el arrepentimiento en el cual se agrada a Dios, en el que ya no sigas haciendo lo malo, sino que cambies de rumbo y hagas lo bueno, que sigas su camino, porque tú no sabes ni el día ni la hora cuando Él venga, y tampoco sabes si podrás tú seguir viviendo. Dios te ha concedido una oportunidad más. Pueblo que le adora, pueblo que le escucha, tienes una oportunidad. Y aquel que se siente perdido, tienes la oportunidad. Dice en su palabra, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Él viene por cada uno de nosotros, y Él espera que nosotros podamos entrar en ese reino preparado, en ese reino que Él ha preparado y destinado para sus hijos. Bendito y buen Dios, bendito Padre Celestial. Hoy, Señor, hemos escuchado esta palabra. Aleluya. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a ver aún más allá de lo profundo. Porque puede, Padre, que tengamos una ceguera espiritual en el cual no podemos ver nuestros errores. No podemos ver tal vez ese pecado en el cual a ti no te agrada. Te pido que nos muestres, que nos des la dirección y la guianza. Señor, ayúdanos, porque nosotros sabemos, Padre, quién eres tú. Sabemos lo que nos has ofrecido, lo que nos has dado, Padre. Y queremos servirte, no por lo que tú nos das, sino porque te amamos y queremos ser tu fiel. Padre, muéstranos las intenciones que hay en nuestro corazón, porque puede, Padre, que aún ahí haya, Padre, ese sentimiento, resentimiento, Padre, tal vez por algunas cosas, como Jonás lo tuvo.
como Jonás, que fue insensible, Señor. Fue insensible a este pueblo. Te pedimos, Padre, que si nuestro corazón es insensible, que tú quiebres, Padre, esa piedra que hay en nuestro corazón y lo hagas sensible. Que podamos nosotros, Señor, saber, que podamos nosotros tener la convicción, que en nosotros pueda haber un arrepentimiento completo, Padre, así como tu amor es completo, Señor, nosotros también. Enséñanos a amarte cada día. Enséñanos a amar a cada uno de nuestros vecinos. Enséñanos a amar a nuestros hermanos. Enséñanos a amar tu palabra. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a ser valientes para tomar las decisiones. Ayúdanos a tener dominio propio de nosotros mismos. Ayúdanos a quitar la cobardía que hay en nuestro corazón o el temor de poder cambiar. Dice tu palabra que tú no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Porque eso proviene de ti, Padre. Ayúdanos. Porque puede también, Señor, que cada uno de nuestros hermanos esté batallando en alguna área y tal vez duden que su arrepentimiento haya sido completo. Tú sabes lo que pasa en sus corazones, las batallas que pasan, las luchas, las veces que ha caído en el mismo lugar. Tú lo sabes. Y sabes, Señor, que a veces de tantas ocasiones que ha caído, siente que ya no puede levantarse. Te pido que tú lo levantes, que tú le muestres tu misericordia, que mientras aún está esta oportunidad, uno puede cambiar. Padre, te damos gracias. Gracias por todo. Gracias por tu misericordia y gracias por tu gran amor. A ti te damos la gloria y la honra por siempre y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así, mis hermanos, entrego el lugar. Amén. Aleluya. Doy gracias a Dios por dar esta segunda parte que el Señor les envía grandemente. Amén. Alabado Dios. Gloria al Señor, te libre. Jesucristo. Y en su nombre. Gloria.